Hola Andrés, gracias. Hola a todos y bueno, pues bienvenidos a este webinar enfocado en los aspectos de tecnología y soluciones relacionados a la industria de pagos digitales. Para los que no me conocen, yo soy pues Ricardo González, soy Chief Technology Officer en Cloudster, un partner advanced de consultoría de nube para AWS, enfocados en AWS, en donde nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a hacer todo ese proceso de adopción y consolidación del uso de la nube en diferentes contextos y cubriendo pues aspectos que van desde los primeros pasos hasta la operación automatizada de sus cargas de trabajo. Entonces, pues llevo 20 años en la industria de la tecnología, enfocado en la arquitectura de soluciones y procesos de desarrollo de software en verticales desde la industria hasta los servicios de nube, industria financiera, la salud, seguridad, telecomunicaciones, marketing digital, gobierno y servicios de nube. Eh, Hago parte del programa de Microsoft Regional Director, que básicamente somos especialistas y trusted advisors para las decisiones estratégicas de tecnología de las organizaciones. Hago parte del programa Black Belt de AWS en seguridad y modernización de aplicaciones, arquitecto de la IASA y bueno, en fin. Pero vamos a entrar en materia. La idea de las sesiones que vamos a tener el día de hoy y mañana, vamos a enfocarnos en aspectos importantes sobre las tendencias de los pagos digitales y cómo diferentes tecnologías, pues la adopción de algunas tecnologías facilitan la implementación y la adopción de dichas tendencias que se están viendo hoy en día. Eh, Nos vamos a enfocar mucho en el tema de seguridad. El tema de seguridad pues es transversal a la industria financiera y en los temas de pagos se vuelven supremamente relevantes y pues clave para entenderlos, entender los estándares aplicables. Vamos a hacer un breve recorrido sobre algunos estándares y cómo en nuestra, creo que alguien tiene un micrófono abierto. Em, en la industria pues deberían aplicarse. La inteligencia artificial y machine learning y el espectro de tecnologías disponibles para su aplicación en la industria de pagos y en la industria financiera y los aspectos también relacionados a la continuidad de negocio y alta disponibilidad que pues al final si no hay servicio pues también estamos afectados. Entonces, aspectos relacionados a la interoperabilidad, escalabilidad y recuperación de desastres son clave de tenerlos claros y entender que el espectro de capacidades que la nube nos puede dar para soportar esos escenarios. Entonces, voy a empezar con algunas tendencias muy importantes en la industria de pagos que digamos, muchos analistas identifican como los caminos hacia donde se van a desarrollar tanto la industria financiera como la industria específica de pagos. Entonces, la primera tendencia que me parece relevante resaltar es la simplicidad. La simplicidad es lo que buscan nuestros usuarios finales. Esto requiere una combinación de orquestar varios aspectos en nuestras soluciones, desde la interfaz de usuario, la simplicidad de los flujos, pocos pasos para poder obtener el resultado esperado y una experiencia satisfactoria. Y pues las tecnologías que lo permiten soportar, tecnologías, protocolos e interacciones que lo permiten soportar. Entonces, por ejemplo, eh,
redefinir en muchos casos las estrategias asociadas a los pagos. En algunos países se están implementando, por ejemplo, aproximaciones como eh, BNPL, que es compre ahora, pague después, buy now, pague después, y es una experiencia completamente diferente a el pago inmediato en sitio o en línea a través de pronto de medios como las tarjetas de crédito. Los temas relacionados a pagos por suscripción, que pues cada vez toman más fuerza, múltiples opciones de pago, no, digamos, no esa limitación a algunos medios específicos. El tema de simplificar esa experiencia, por ejemplo, que un usuario no tenga que ingresar cada vez, en cada comercio, su tarjeta de crédito y estar como repartiendo esa información en múltiples merchants. Eh, Así pues no necesariamente en el flujo el merchant la mantenga, pero pues digamos crea de cara al usuario una complejidad, pasos adicionales y también intranquilidad al entregar su información. Recordemos que pues aquí estamos hablando de los datos de nuestros usuarios, datos personales muchas veces para poder autorizar transacciones. Entonces, digamos, poder simplificar todo ese flujo es un objetivo clave en esta industria, ¿no? Otro es la estandarización, ¿no? Y la estandarización es una tendencia que se está dando en el mundo con las aproximaciones de Open Banking, Open Data. Pues sabemos acá la iniciativa local de Open Finance, que pues lo que busca es simplificar esa interacción entre las entidades financieras para compartir la información de los usuarios pues, de manera segura para generar otro tipo de servicios y valor alrededor de ello. Digamos que por el momento eso es algo opcional o voluntario la adopción de esa aproximación, pero la tendencia en el mundo es a empezar a implementar y fortalecer esos mecanismos, también involucrando temas regulatorios alrededor para proteger pues la información. Recordemos de nuevo, estamos siempre manejando información muy sensible que pues requiere de todos los controles y toda la atención para su manejo. También en este proceso de estandarización se ve que se está fortaleciendo por regiones en el mundo algunos aspectos de la seguridad, por ejemplo, el SCA, el Strong Customer Authentication, que es una iniciativa que se está llevando a implementar en Europa de manera ya más consolidada, que es básicamente incluir eh, autenticación multifactor para las transacciones. Y recordemos que esa autenticación multifactor consiste básicamente en combinar dos de tres elementos, ya sea de, por ejemplo, conocimiento, algo que conoce el usuario, por ejemplo, su clave, esa se la conoce el usuario únicamente, algo que posee el usuario, por ejemplo, su tarjeta de crédito, su número de tarjeta de crédito, su CVV, eso lo posee el usuario. Y la tercera es algo que es inherente al usuario, algo que el usuario es. Entonces, por ejemplo, el aspecto de la biometría, que más adelante la vamos a mencionar, entonces puede ser otro elemento que se incluye en ese en esos factores de autenticación. La idea es combinar por lo menos dos de esos tres en un proceso. Y cada vez con el crecimiento de, de la ciberdelincuencia, del fraude, pues estos mecanismos de protección al usuario y de protección a los sistemas de transacciones de pagos, pues eh, va a haber mucho más esfuerzo y mayor inversión tanto de los países para reglamentarlo como de las organizaciones y los gremios alrededor de ello, ¿no? Por otro lado, está de la mano, muy de la mano de la simplicidad, está la movilidad, ¿no? Y uno de los
pues en Colombia uno, no, es que no siente tan fuerte esa penetración del pago móvil y en diferentes aspectos, ¿no? Aunque existen, por ejemplo, cosas como del lado del merchant, el tema de los pagos móviles, del lado del comprador, pues también ya se está utilizando un poco más fuerte el tema de contactless payments, pero digamos que los pagos integrados con el dispositivo móvil, utilizando tecnologías como NFC, como códigos QR, códigos u otros mecanismos que se integren de manera natural en el dispositivo móvil, pues no están tan fuertemente implementados. Y hay un espacio de crecimiento altísimo allí. Como les decía, en varios países hay una penetración mucho más alta en donde pues el efectivo es realmente poco utilizado, pero pues en Latinoamérica todavía hay una presencia fuerte. La informalidad de los negocios, la informalidad de la economía lleva a que se siga manteniendo mucho efectivo, y los pagos electrónicos y con dispositivo móvil todavía no tienen una penetración tan fuerte, ¿no? Otro punto que mencionaba también relacionado a la seguridad es el constante incremento de la vinculación de la biometría en todos los servicios relacionados a pagos, a pagos digitales. Y pues vemos que hay soluciones de todo tipo, hay soluciones móviles, hay soluciones on-site que utilizan características biométricas para autenticar a los usuarios, y constantemente va a haber una tendencia a incrementar esta penetración de estas tecnologías en la industria, precisamente para complementar la autenticación segura de los clientes. Digamos que para no tener que digitar cosas, para no tener que eh, hacer elementos, pues tener interacciones adicionales más que el elemento biométrico, la palma, el rostro, la voz, son características biométricas que se pueden utilizar para la autenticación. Un ejemplo que es bien interesante y que está aplicando Amazon en algunos de sus almacenes en Estados Unidos y en otras cadenas es el Amazon One. El Amazon One es un dispositivo para autenticar a través de la palma de la mano en el momento del checkout. Entonces es en el checkout en la caja, simplemente eh, colocas tus ítems o ya los registraste con la aplicación y pasas por el punto de pago, que solamente te autenticas con la palma y ya tienes un proceso completo de pago, ya tienes el checkout. Entonces, ese es un ejemplo de lo que hablamos de simplicidad, movilidad y seguridad embebida dentro del proceso. Eh, Creo que pocas cosas se pueden más simples que algo de este estilo. Entonces, de nuevo, la biometría es una tendencia que cada vez va a tomar más fuerza y que debemos tenerla presente en nuestros escenarios para determinar pues, cómo se involucra, cómo genera valor, ¿no? No es tener por tener, sino cómo realmente nos aporta para simplificar el flujo, para incrementar la seguridad y pues tener una mejor experiencia para los usuarios. Eh, Otra tecnología y tendencia que pues aunque es una tecnología que lleva más o menos 14 años existiendo, es el blockchain y los Distributed Ledger Technologies, los DLTs, que son básicamente bases de datos distribuidas que tienen una característica bien importante, diferente a las otras bases de datos. Es una base de datos de solo lectura y escritura, pero no de actualización.
Y básicamente lo que nos sirve, para lo que sirve blockchain es para registrar de manera segura eventos sensibles, datos de eventos sensibles. Entonces, para resumirlo, la arquitectura de las diferentes implementaciones de blockchain lo que busca es que el repositorio de esa base de datos eh, sea seguro ante intentos de alteración, o sea, anti-tampering. ¿Y cómo lo hace? A través de criptografía fuerte. La criptografía es básicamente eh, la parte de la matemática que me permite eh, esconder información a través de unas transformaciones matemáticas y garantizar que solo las personas relevantes en la comunicación tengan acceso a la información. En el blockchain no solo se hace pues para darles seguridad en términos de las partes que participan en las transacciones, sino también para garantizar que no se modifiquen los datos de la base de datos. Entonces, y pues probablemente, y para todos o la gran mayoría, será muy conocido la asociación de blockchain con las criptomonedas, ¿no? Ese es el caso de uso más conocido de, del blockchain y pues ha venido creciendo el inicio desde el inicio de su aparición en 2008 con el Bitcoin. Hoy en día, pues se están viendo movimientos de transacciones diarias de más o menos de hasta 450,000 transacciones diarias en el blockchain de Bitcoin. Y casos de uso en el cual, pues, por ejemplo, el escenario de Bitpesa, que es una compañía de pagos en África, que básicamente entre varios países, Nigeria, Kenia, Uganda, en las que mueven volúmenes interesantes de dinero entre múltiples clientes con tiempos de transacción relativamente bajos comparados con otros escenarios como los tradicionales, por ejemplo, de transferencia de dinero internacional, transferencia de dinero interbancaria, que pues requieren procesos de compensación adicionales al hecho de la transacción, ¿no? Hablando de ese proceso de compensación, es otro de los escenarios en los cuales blockchain funciona muy bien. Hay una compañía que de pronto algunos conocen, Ripple. Ripple, pues además de tener una criptomoneda, el Ripple, el XRP, también provee servicios a bancos para simplificar el proceso de compensación. Lo que se hace a través de transferencias interbancarias, nacionales e internacionales, con protocolos como SWIFT o otros mecanismos. Eh, Ripple provee tecnología, por ejemplo, para em, reducir tanto el tiempo del proceso de compensación, porque se vuelve casi que instantáneo, como los costos tanto operativos y, y de pues, los costos asociados a la operación de un proceso de compensación. Y pues estadísticas iniciales muestran reducciones de hasta el 33% en ese costo de los procesos de compensación interbancaria. Otro escenario del uso de blockchain es el caso, por ejemplo, de Bloom. Bloom básicamente lo que provee es unos protocolos que me permiten gestionar a través de blockchain identidad descentralizada, scoring de crédito también descentralizado y
trazabilidad operativa de la actividad de los clientes que funciona como mecanismo también de validación para el scoring de crédito. Entonces, es una tecnología también basada, un servicio basado en blockchain que pues aprovecha al máximo la tecnología para simplificar procesos y evitar y reducir la participación humana y reducir los flujos de datos innecesarios en un proceso básico de entrega de crédito. Entonces, digamos que blockchain, de nuevo, aunque su uso más conocido son las criptomonedas, realmente provee una base para la implementación de múltiples procesos muy interesantes en la industria financiera y la industria de pagos. Otra tendencia súper importante y seguramente la conocen, la habrán implementado, la habrán visto implementar, es la inteligencia artificial y machine learning. Es una tendencia creciente, no solo en la industria de pagos, sino en general, en todas las industrias está creciendo la inversión en inteligencia artificial y machine learning a volúmenes exorbitantes eh, en diferentes áreas. Una de las más fuertes, por ejemplo, es el análisis de fraude y la gestión del riesgo. Los temas de seguridad basados en inteligencia artificial también son muy fuertes hoy en día. Identificación de anomalías, sobre todo recordemos que los temas de fraude generalmente son anomalías que se presentan en el comportamiento normal de un cliente y parte de los servicios de inteligencia artificial se enfocan en ese aspecto, la detección de anomalías. Hay diferentes aproximaciones de uso de la inteligencia artificial y en la industria específica financiera y de pagos hay varios escenarios en los que funciona. Uno es cuando estamos hablando de cara a los clientes, de cara al usuario final, cómo interactuamos con él, ¿no? Y muchos conocen pues los chatbots, el Natural Language Processing y la personalización. Entonces, y acá siempre, eh, no sé si ustedes también lo habrán vivido, lo habrán sufrido, pero muchas implementaciones de chatbots eh, creo que tienen una interpretación un poco limitada, limitada de lo que significa realmente un chatbot. ¿A qué me refiero con eso? Eh, la idea de un chatbot es tener una interfaz conversacional. Y en muchas de las oportunidades que uno interactúa con algún chatbot, lo que se hace es digitalizar un menú a través de un chat. O sea, seguramente les voy a pedir que ahí a través de las interacciones, de las reacciones de Zoom, levanten la mano a quienes sienten que realmente el uso del chatbot en algunos casos no haya sido el mejor o haya sido frustrante. Bueno, ahí vemos cómo sube el número. Sí, efectivamente, uno entra a interactuar con el chatbot y lo que le sale es un menú, escoja si necesita hacer una consulta, presione uno, si necesita eh, hacer alguna operación, contactar a un asesor y son simplemente opciones y eso simplemente es cómo cambiar una interfaz de un menú eh, para interactuar con el usuario. Al final no está utilizando ningún tipo de inteligencia para interpretar lo que el usuario quiere. Y básicamente esa es la clave de un chatbot, es todo el proceso de toda la parte de procesamiento del lenguaje natural, interpretar no solo en el mensaje que escribe el usuario, es identificar la intención, qué es lo que busca, el sentimiento con que lo está mencionando. Tratar de identificar eso para poderle dar soluciones y respuestas, ya sea accionando actividades o también
para generar respuestas. Entonces, por ejemplo, no sé, quisiera saber el saldo de mi cuenta corriente. Y pues si yo ya estoy autenticado de alguna manera con ese chatbot, pues él debería saber cuál es poder interactuar con el backend de mi servicio, ir a consultar, como ya sabe quién soy yo, porque me autentiqué, ir a consultar allá el backend y preguntar cuál es la cuenta corriente de este usuario y cuál es el saldo del usuario, responderme eso directamente por la interpretación del mensaje, más no presionar uno para consultas, dos para sus productos de ahorro, bueno, para sus cuentas, tres para sus tarjetas. No, eso no funciona así. Y no es el propósito, ahí no hay nada de inteligencia, es artificial, pero no es inteligencia. Y también la personalización. La personalización es otra forma de utilizar la inteligencia artificial para em, actuar ante el usuario o proveerle al usuario eh, datos, acciones o incluso en la misma comunicación específicas para esa persona. Entonces, por ejemplo, pensemos en eh, un usuario que, no sé, compra, a ver, es un usuario frecuente no sé, mm, X restaurantes de algún tipo. Y, por ejemplo, no sé, el banco tiene acuerdos con algunos comercios no sé, la compañía tiene acuerdos con algunos comercios para descuentos. Si yo hiciera el análisis, por ejemplo, del tipo de consumo que yo hago, yo podría recomendarle específicamente al usuario eh, de esos comercios con los que tengo acuerdos pues, de descuentos, de beneficios, cuáles encajan mejor en mis preferencias. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas también cabe dentro de la inteligencia artificial y no es simplemente reducirlo, por ejemplo, a un conjunto de reglas y condiciones, sino realmente entender basado en el histórico, en el comportamiento, en los patrones de utilización de los servicios, cómo le podemos dar un mejor servicio al usuario. Eso es un caso muy, muy interesante de el uso de inteligencia artificial y machine learning de cara al usuario. Otro escenario bien interesante es la automatización de tareas. La automatización de tareas con inteligencia artificial eh, empieza, digamos que el poder hacerlo requiere también determinar cuáles son esas tareas candidatas de automatizar con inteligencia artificial. Y uno puede hacerse unas preguntas sencillas para determinar qué candidatos son para ello. Entonces, por ejemplo, lo primero que uno debería determinar es si es repetitiva o altamente repetitiva. Si es altamente repetitiva, pues definitivamente deberíamos mirar cómo la automatizamos. Un ejemplo sencillo, digamos, para el manejo de correo electrónico. El manejo de correo electrónico en un buzón en el que, por ejemplo, llegan las solicitudes, los reclamos de alguna, no sé, de las operaciones que realizamos. Eh, Podríamos utilizar inteligencia artificial para categorizar y enrutar esas solicitudes, esos requerimientos basados en el contenido de ese correo electrónico. ¿Sí? Entonces, el análisis del texto, determinar cuál es el propósito, cuál es el contenido, cuál es el problema y canalizarlo al área correspondiente. Eso podría ser un ejemplo. O, digamos, en algunos casos, cosas como, mm, bueno, hay cosas que definitivamente, aunque sean frecuentes, pues no podemos automatizar como la forma en que un vendedor se acerca a un nuevo cliente, ¿no? Pues uno puede
usar, uno puede usar un template, pero pues realmente si tiene una comunicación un poco más específica hacia al cliente particular, enfocada en su contexto, en su negocio, en su necesidad, pues seguramente tiene mayor efecto y un vendedor pues preferirá personalizar posiblemente ese correo para ese cliente y pues ahí se vuelve una tarea un poquito más difícil de automatizar. Otra regla importante es, o otra pregunta que uno puede hacerse para determinar si lo puede automatizar con inteligencia artificial es si las reglas son fijas, las reglas para esa tarea, las reglas y pasos que siguen esa tarea son fijas o no son fijas. Si son fijas, es posible que uno pueda utilizar algo como RPA, ¿sí? Que básicamente es Robotic Process Automation, que lo que define es que basado en ciertos eventos y ciertas reglas de condiciones, se disparan procesos automáticos entre aplicaciones. Pero eso no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial aplica cuando como en el escenario que les mencionaba, yo podría en análisis de correo, yo podría poner unas condiciones como reclamo por reclamo por transacción. Y eso podría ser una regla para mandarlo a un grupo específico general, pero de pronto si yo puedo dar más análisis sobre el contexto que me describe el usuario al interior, puedo hacer ciertas tareas diferentes y no solamente un enrutamiento. Otra pregunta que uno se hace en la automatización de tareas es si una persona, cuánto tiempo o qué esfuerzo le requiere realizar esa tarea. Puede decidir tomar decisiones muy brevemente o realmente necesita un proceso mucho más elaborado para la decisión. Entonces, también allí podemos enfocarnos en cosas que puedan ser más sencillas. Y por último, la pregunta, tal vez la pregunta más importante es que muchas veces cuando se considera el uso de inteligencia artificial, pues no se tiene en cuenta antes de empezar todo ese proceso, es si tenemos los datos suficientes para entrenar nuestros modelos, para dar esa información base sobre la cual queremos que aprenda, ya sea un modelo de machine learning o algún algoritmo específico de inteligencia artificial que yo quisiera aplicar, pues yo tengo que entrenarlo. ¿Cómo funciona? Esto es una tarea altamente intensiva en matemáticas que básicamente lo que hace es tomar datos de ejemplo para aprender. En esencia, una de las formas más comunes para enseñar a algún mecanismo de inteligencia artificial. Entonces, tengo o no esa data para poder entrenarlo y poder decirle, poder hacer que dicho algoritmo aprenda qué es lo que busco hacer cuando suceden ciertas situaciones. Entonces, ese es otro escenario importante. Muy específico al sector financiero, el tema de detección de fraude y gestión de riesgo. Entonces, aquí se vuelve clave em, la utilización y está cogiendo cada vez más fuerza la utilización de inteligencia artificial porque digamos que tradicionalmente estos servicios sí, las soluciones enfocadas a detección de fraude y gestión de riesgo eran basadas en reglas, en condiciones y pues digamos que como lo mencionaba, el comportamiento de los usuarios puede ser ah, no necesariamente homogéneo entre todos los usuarios. Y la inteligencia artificial también me permite identificar, como les decía, esos escenarios de anomalías que pueden considerarse fraudulentas, situaciones excepcionales que diríamos que este usuario en particular no se comporta de esa manera, no hace este tipo de compras, no hace este tipo de actividades en esta hora, en estas ubicaciones. Aunque todo eso se puede modelar con reglas, a veces con simplemente tener
muchos datos de transacciones y tener identificadas cuáles son las fraudulentas y cuáles son las legítimas, también podemos armar nuestros modelos de detección de fraude. Y hay modelos también preexistentes, ya listos, entrenados con mucha data de muchas fuentes, que nos ayudan también eh, a implementar estas soluciones. En la gestión de riesgo y la ciberseguridad es otra de las áreas importantes en las cuales la inteligencia artificial ha tomado muchísima fuerza, porque como lo sabemos, en Internet pues siempre estamos expuestos, siempre está el riesgo y las amenazas van cambiando en el tiempo. Hay diferentes vectores de ataque, diferentes aproximaciones de ataque de los cuales podemos ser víctimas, contenido malicioso, bueno, hay una gran variedad de, mm, de aproximaciones que pueden buscar poner en riesgo nuestras soluciones, nuestros servicios, nuestra infraestructura y, digamos, adicional a los servicios tradicionales basados en reglas y que conocemos y que de manera general están desplegados en muchas soluciones, la inteligencia artificial también es un muy buen complemento para también identificar esas anomalías, ese comportamiento no esperado y poder tener controles que eviten pues la generación de incidentes de seguridad. Y pues digamos que estas son algunas de las tendencias que más fuerza tienen en esta industria financiera, industria de pagos. Y vamos a empezar entonces a hablar, a profundizar en los temas específicos, por ejemplo, de seguridad. Y como lo mencioné y lo he repetido durante la sesión, pues la seguridad y todos lo conocemos seguramente es transversal a esta industria, pero pues recordemos que cuál es esa importancia. Los delincuentes en línea nunca duermen, o sea, eso no es una tarea de 8 a 5, son tareas 7 por 24. Estamos manipulando información sensible de nuestros usuarios, de nuestros pares de negocio, de nuestros socios, que de no estar protegida correctamente pueden llevar a fraude, robo de identidad, disrupción del servicio, además del riesgo reputacional, ¿no? Generalmente las compañías que tienen grandes problemas de, por ejemplo, fuga de información, eh, el- pues generalmente tienen un impacto en su valor de mercado, de hecho, la utilización de sus servicios después de esos eventos tiende a reducirse, su base de usuarios generalmente migran a otros proveedores o competidores de dicho servicio. Entonces, el riesgo reputacional es uno de los más importantes allí. Y pues además de todos los riesgos inherentes en un escenario de TI, en soluciones de pagos digitales, pues estamos hablando de soluciones de TI, de soluciones tanto de software como infraestructura que requieren ser protegidas. Entonces, eh, eh, probablemente muchos conocen algunos de los estándares de seguridad de la industria. Vamos a hacer un breve recorrido para entender en qué se enfocan esos estándares y pues recordar por qué es importante aplicarlos. Uno, pues los que son obligatorios y dos, los que es ideal que implementemos. Entonces, uno, el primero con que quisiera empezar es ISO 27001, que básicamente es un estándar enfocado en los requerimientos que se tienen para un sistema de información, de gestión un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Sí? Ese, este estándar básicamente lo que busca es ayudar a las organizaciones a gestionar sus prácticas de seguridad de una forma pues consistente, como un proceso claro, de forma controlada y centralizada y de manera costo efectiva. Esto no, para implementar ISO 27001 no se necesitan soluciones supremamente sofisticadas
se requiere es más unas definiciones de proceso, inclusión de tecnología y unas prácticas muy claras. ¿En qué se enfocan los controles de ISO 27001? Políticas de seguridad de la información, cómo se clasifica la información, qué es sensible, qué es la información personal, qué qué es información pública, información privada, diferentes categorías. ¿Cómo se organiza dicha información? La seguridad desde la perspectiva de recursos humanos, de la gestión de activos, el control de acceso, criptografía, lo que hablábamos para proteger los datos, la seguridad física y ambiental. Hoy en día cada vez más organizaciones y más compañías están utilizando servicios de nube en donde, por ejemplo, la seguridad física ya no es responsabilidad nuestra como usuarios, sino de nuestro proveedor de nube. La seguridad operativa, las operaciones, quiénes acceden qué, cómo lo acceden, cuándo lo acceden, seguridad en las comunicaciones, transmisión de la información, en qué debo tener presente, todo el tema del desarrollo del software, que muchas veces las organizaciones no le ponen atención a la seguridad, entonces las prácticas como DevOps, DevSecOps y todas las tecnologías asociadas allí adquieren una altísima relevancia para proteger nuestras aplicaciones, para prevenir vulnerabilidades en sus componentes, para identificarlas y parcharlas de manera proactiva. Todo el tema de relación con proveedores y la seguridad. Yo, por ejemplo, si soy una organización que manipula información sensible de mis clientes y pues obviamente, bueno, podría tercerizar mis servicios de TI, ¿cómo, cómo controlo que ese tercero eh, efectivamente cumpla con las prácticas establecer esa relación y esos controles es parte de este apéndice del control de proveedores. La gestión de incidentes. Los incidentes son algo que va a pasar. La pregunta no es si van a pasar, sino cuándo van a pasar. Y el foco es estar preparados para poder atender un incidente de seguridad, saber qué hacer. Eh, la seguridad de la información con respecto a la continuidad del negocio. Entonces, por ejemplo, de qué manera un incidente de seguridad podría afectar la continuidad del negocio, evitar recuperarme y pues temas de cumplimiento. Son los controles principales de ISO 27000. Si se fijan, es una vista transversal de la organización desde la perspectiva de seguridad. Y pues digamos que aunque no todas las organizaciones están sujetas a ISO 27001, es una buena práctica incluirlo. ¿Sí? Es clave que lo consideremos en nuestras organizaciones. Otro marco interesante es el NIST Cybersecurity Framework, o CISF, que es utilizado por el gobierno de Estados Unidos para definir eh, y gestionar el riesgo de ciberseguridad. Y lo que básicamente define son guías, prácticas y estándares existentes que pueden ser aplicados en cualquier organización. Normalmente, en la práctica, una organización en el área de sector financiero y pagos combina varios marcos regulatorios en su implementación. Incluye ISO 27001, incluye NIST, incluye si utiliza servicios de nube, cosas como frameworks del CSA o ese tipo de cosas para eh, involucrar la seguridad más a fondo en una organización. Otro marco importantísimo es el PCI, PCI DSS. Entonces, el estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago, que básicamente aplica para las organizaciones que manipulan información de tarjetas de crédito de algunas marcas, de las marcas de tarjetas de crédito. eh, y pues ese estándar es obligatorio para quien procesa
esas transacciones. Entonces, es uno de los estándares que es exigente, y pues que vamos a ver, por ejemplo, cuáles son esas metas y requerimientos que tiene un estándar como PCI. Las metas que busca lograr el estándar están enfocadas en construir y mantener una red y sistemas seguros, proteger los datos del tarjetaviente, mantener un programa de gestión de vulnerabilidades en sus soluciones tecnológicas, implementar medidas de control de acceso fuertes, monitoreo y prueba de las redes y la infraestructura de nuestras soluciones y mantener una política de seguridad de la información. Esos son los objetivos, las metas que busca lograr el, el, el marco de PCI y a través de estos 12 controles. Entonces, uno es la instalación de firewalls y configuración para proteger la información de los tarjetavientes, no usar, por ejemplo, los sistemas por defecto, los parámetros por defecto de ningún sistema para un ambiente en el que se van a manejar los datos de un tarjetaviente, proteger los datos del tarjetaviente, encriptar la transmisión de los datos a través de todas las redes públicas o abiertas en las que se necesite transmitir, proteger los sistemas contra malware y antivirus, y virus, pues implementar un sistema de antivirus, desarrollar y mantener aplicaciones y sistemas seguros, restricción de acceso a los datos del tarjetaviente por la necesidad. Entonces, quienes en realidad requieren algún tipo de acceso para eso, quienes no. Identificar y autenticar el acceso a los sistemas, a los componentes de los sistemas, restringir el acceso físico a los datos del tarjetaviente, hacer el seguimiento y monitoreo del control de acceso a las redes, hacer pruebas regularmente sobre los procesos de seguridad y mantener una política que se enfoque en la seguridad de la información. Entonces, específicamente a la nube, y ya para terminar por el día de hoy, mañana nos estaremos enfocando específicamente en muchas de las tecnologías aplicables a las diferentes tendencias que mencionamos hoy. Eh, Está el modelo de responsabilidad compartida. Cuando hablamos de la nube, eh, hay muchas interpretaciones sobre cómo funciona la nube y es, si yo pongo allá mi aplicación, es seguro. Y pues hasta cierto punto sí. Pero el modelo de responsabilidad compartida básicamente lo que nos permite es diferenciar la seguridad de la nube, que es lo que es responsable nuestro proveedor de nube, como AWS, por ejemplo, es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta todos los servicios ofrecidos por la nube. ¿Sí? Ellos se encargan de esa parte. Pero nosotros como clientes somos responsables de la seguridad en la nube, de lo que colocamos en ella. Entonces, dependiendo de los servicios que utilizamos, nosotros debemos realizar unas tareas y unas actividades para poder proteger nuestras aplicaciones, proteger nuestros activos de información, de servicio, y con eso, pues garantizar que efectivamente estamos siendo seguros. Entonces, mañana vamos a revisar todos los temas de tecnologías, por ejemplo, asociadas a autenticación, a protección de la información. Vamos a ver tecnologías asociadas a inteligencia artificial en los diferentes escenarios que mencionamos y también algunas de las tecnologías para garantizar la continuidad del negocio y la escalabilidad de nuestros servicios. Entonces, pues, Andrés, vamos a abrir Muchas el gracias, espacio. Ricardo. Súper. Sí, señor, sí, señor. Por aquí tenemos creo que unas 4 preguntitas rápidas y a ver si cumplimos con nuestro horario. Si nos extendemos unos minutos, está perfecto, pero empecemos. Por acá tenemos a alguien de Clockster que quiere hacer una pregunta, por favor.
proceder. Tal vez se quedaron las manos abiertas de cuando pregunté. Víctor, ¿aún tienes alguna pregunta por ahí? O Juan Pablo Marroquín, bienvenidas. Hola, buenos días. Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo Hola. estás? No, muy interesante el tema, está muy interesante. Me gustaría mucho saber en el tema de seguridad o de encripción de datos. Tú ponías ahí que las auditorías de ISO 27001, la PCI, y me imagino que los modelos de responsabilidad compartida en la nube piden criptografía, pero no detallan qué tipo de criptografía. Sabemos que el mercado de la criptografía es grandísimo. Entonces, sería importante, pues, me gustaría saber qué en la industria se debe cumplir en temas de criptografía. Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta porque es un tema común, una preocupación común en esta industria. Entonces, primero, debemos entender que los datos sensibles debemos protegerlos en varios escenarios. Uno es el escenario en tránsito, es cuando la información está viajando, y otro es la información en reposo, cuando está quieta, almacenada en algún repositorio. ¿Sí? Entonces, cuando está en tránsito, hay varios mecanismos para proteger esa información y ahí se utiliza criptografía. Cuando, por ejemplo, el ejemplo Hola, directo que buenos podemos... días. ¿Aló? Hola. Hola. No sé si me estaban escuchando, ¿sí? Sí, Sí, perfecto. sí, Sí, sí. sí, Ah, te ok. estamos escuchando. Ah, listo, listo, perfecto. Entonces, el escenario que conocemos directamente de cómo se protege la información en tránsito es cuando entramos a un website y vemos el candadito en la dirección del browser. Ahí nos indica que es un canal seguro y está utilizando criptografía. Y eso es para proteger el dato en tránsito. Todo lo que viaja entre el website que estás visitando y tu browser va cifrado. ¿Sí? Hay una tecnología, criptografía simétrica y simétrica. Y cuando está almacenado, por ejemplo, cuando guardamos los datos en una base de datos o en un repositorio, en un disco de nuestros servidores en la nube, también tenemos que cifrar los datos. ¿Cuáles son los retos allí? Por ejemplo, la gestión de la llave, como quién es el responsable de la llave, dónde la almaceno. La llave es como esa clave con la cual protejo esa información y pues la clave es algo súper sensible. Entonces hay diferentes estrategias y diferentes servicios con los que yo puedo, uno, cifrar los datos, dos, proteger la llave y gestionarla. Gestionarla quiere decir crearla, administrarla, darle permisos de uso a quien pues las aplicaciones que lo requiera, o también rotarla en el tiempo, porque pues si la llave se es comprometida en algún momento, es decir, comprometida es que alguien no autorizado tenga acceso a ello, pues estamos dejando potencialmente vulnerables los datos. Entonces hay todo un proceso de gestión de llaves alrededor de, de la criptografía, tanto en reposo como en tránsito. Pero en esos dos escenarios es los principales donde se utiliza la criptografía. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, entendido. Y en el tema del blockchain, ¿cómo funciona la criptografía? ¿No lo Ok, detallaste? excelente. En blockchain la criptografía es todo. Básicamente, eh, ¿cómo funciona blockchain? Blockchain, la traducción es como cadena de bloques. Y justamente lo que se usa es para encadenar los bloques. La cadena de bloques lo que hace es conectar el bloque, digamos, es un conjunto de transacciones. Entonces, un bloque contiene unas transacciones y esas van encriptadas y firmadas digitalmente, que también se utiliza criptografía para firmarlas, eh, para garantizar que no sea modificada. Y además, cuando conecto otro bloque dentro de ese blockchain, hay un proceso de firma que me garantiza que si por ejemplo, el bloque anterior fuera modificada, no habría consistencia en toda la cadena. Entonces,
lo que garantiza el blockchain es que a través de criptografía, todos los participantes de transacciones en un blockchain tienen llaves criptográficas propias. Por ejemplo, el caso conocido que son las criptomonedas. Si tú tienes una billetera de criptomonedas, lo que tienes son unas llaves criptográficas que te permiten crear transacciones, firmarlas digitalmente y garantizar y validar también las transacciones que vas a realizar. Entonces, de esa manera, todo ese fundamento criptográfico es el que se utiliza para crear el blockchain. No sé si ahí te respondo la pregunta. Interesante, sí, sí, muchas gracias. Súper. Perfecto, continuemos con Sergio. Hola a todos, Ricardo. Buenos días, súper interesante la charla. Y de pronto me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones rápidas de cuáles serían como las experiencias para el pago en transacciones del segmento Buy Now, Pay Later. ¿Cuál es como hacer un poquito como es una que ahorita solo lo mencionaste? Me gustaría conocer algo que nos va a recomendar ahí. El Buy Now, Pay Later es básicamente un modelo, o sea, es una experiencia que se habilita basada en la confianza con el usuario, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, em, todo este proceso de Know Your Customer, de historial, de trazabilidad de cómo se comportan los clientes, son el tipo de información, por ejemplo, en la cual se basan algunas organizaciones para poder incluir servicios o funcionalidades de este estilo que les simplifiquen tal vez la experiencia de compra. ¿Sí? Entonces, normalmente es como el sobregiro. El sobregiro es como ese concepto de yo, yo, yo te tengo un cupo de sobregiro porque pues tienes tanto tiempo conmigo, como tienes tanta, sé que no hemos tenido ningún incidente de seguridad contigo, sé que cómo te comportas, sé cuáles son tus ingresos. Entonces yo creo que puedo darte un espacio de confianza, de poderte prestar o permitir consumir más allá de lo que tienes, sin ser un crédito, pues aunque cobran intereses, pero más allá de lo que tienes para algún escenario particular. Entonces, es más o menos algo similar a eso, pero se basa, por ejemplo, en toda la perfilación del cliente y ahí funciona muy bien todo el tema de machine learning y de inteligencia artificial y de personalización en lo cual podemos determinar cómo se puede prestar para un cliente particular. En algunos países, en algunas plataformas están implementando esos modelos y pues han venido teniendo cierta acogida. Es otra forma también de proveerle el acceso al pago, ¿no? Al cliente. Gracias, Ricardo. Súper. Súper. Muchas gracias, Juan Manuel. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio, muy interesante. Básicamente tengo una pregunta relacionada con el tema de blockchain. Colombia tiene una legislación a nivel de protección de datos que pide, digamos que es uno de los temas que a veces afectan el tema de manejo en nube, y es el de la ubicación de la data. Y eso está, digamos, hasta en una circular. A nivel del blockchain, ¿cómo podría uno dar la debida diligencia o poder soportar eso? Y por otro lado, es el tema de la auditoría de temas de blockchain. No, la verdad desconozco un poco el tema, entonces no sé cómo se podría, digamos, como garantizar o plantear temas de auditoría ante ese tipo de tecnologías. Perfecto. Me parece muy importante esa pregunta y valiosa. Eh, digamos que igual la ley de protección de datos y, por ejemplo, la circular
de almacenamiento de datos en nube también provee escenarios de safe harbor, ¿no? Que es como lugares en donde podemos almacenar información de nuestros usuarios, así sean usuarios en Colombia. Y el blockchain como tal es una tecnología que no necesariamente tiene que estar asociada a los blockchains de criptomonedas. También yo puedo tener redes de blockchain, de base de datos distribuida, que son privadas entre múltiples partícipes de una, no sé, de un gremio, de una industria, ¿sí? Entonces, y esas son algunas de las iniciativas que han empezado para poder hacer viable esa utilización de blockchain en otros escenarios de manera más consistente. Entonces, ¿qué significa? Como la base de datos funciona distribuida y es para justamente garantizar, eso provee varios beneficios. Uno, garantizar que no va a ser tampered, no va a ser alterada por un actor dueño de la base de datos, sino que en realidad todos los actores pueden estar partícipes y son dueños y auditores a la vez de la base de datos. Y uno de los principios que tiene el blockchain es que justamente relacionado a lo que hablabas de la auditoría sobre la base de datos, es que, como decía, Hola Ricardo, disculpa, se Oye, mutió hola. sí, listo, se listo. mutió tu Sí, micrófono. me di cuenta. Qué Listo, no hay pena. problema. Tranquilo, no hay problema. Entonces, la base de datos es de solo escritura para adicionar, pero no para actualizar, y pues de lectura. Entonces, ¿qué significa? Y cómo se logra? Con lo que explicaba ahorita, a través de la criptografía. La criptografía me permite que yo pueda validar con cálculos matemáticos implícitos en la tecnología de blockchain que los registros no han sido alterados. Entonces, digamos, los temas de auditoría y de verificación sobre el blockchain van inherentes en la tecnología, ¿sí? Entonces, está hecho para garantizar que nada está modificado allí en la base de datos. Entonces, esa es una de las características muy importantes y muy valiosas del blockchain. Y para lo que decías de la ubicación física de la base de datos, por ejemplo, hay servicios en la nube que me proveen Ledger Database, una base de datos, un DLT. Y ese DLT lo puedo utilizar, por ejemplo, pues en la nube. Por ejemplo, Amazon tiene un servicio de Ledger criptográfico que puedo utilizar, y como está dentro de un safe harbor, entonces pues lo podría utilizar para almacenar mis datos. Ese sería un escenario de un blockchain privado. No sé si eso responde a tu pregunta, Juan Manuel. Vale, Ricardo, muchísimas gracias, sí, señor. Súper. Bueno, yo creo que vamos con la última, con Rodrigo, si aún la tienes, y cerramos nuestro espacio. Muchas gracias y pues nos vemos mañana con Ricardo nuevamente. Hola Hola, Ricardo. Rodrigo. Interesantísimo todo. Yo tengo una inquietud desde el punto de vista más bien de el empresario, digamos. Esto se ve súper atractivo, súper interesante. Todos los sistemas, digamos, de seguridad, etcétera. Y detrás hay un tema de costos, ¿no? Que, bueno, todas estas cosas me imagino que las grandes empresas tienen incluso departamentos de seguridad o qué sé yo, pero las empresas más chicas, digamos, nos encantaría tener este tipo de procedimientos y el ISO, etcétera, ¿no? Pero los costos asociados, ¿no es cierto? Particularmente en lo que yo tengo averiguado con empresas de seguridad como ustedes, qué sé yo, son carísimas, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la industria en eso? Adelante.
Excelente pregunta, Rodrigo. Em, Es un concern que muchas organizaciones, y como lo mencionas, pues sobre todo algunas startups que están empezando o que están pues, desarrollando un negocio alrededor de esta industria, pues es una preocupación, un concern importante, pues básicamente porque pues se requiere una inversión en tecnología alrededor de ello. Eh, pero también hay una cosa que, que es bien importante en la nube, y voy a hablar específicamente de la nube, y comparado con un escenario on-premise de un data center local o infraestructura propia, y es que en la nube tú pagas por lo que usas. Y una de las cosas que habilitó y permitió la nube es poder empezar muy pequeño y crecer en la medida en que se requiere. Esa característica se llama la elasticidad. Y entonces, ¿qué es muy diferente al escenario on-premise? Normalmente, si tú vas a desarrollar tu solución on-premise en un data center local o comprando, adquiriendo infraestructura local, vas a tener que hacer una inversión upfront, una inversión a priori, independiente de si esa capacidad que estás adquiriendo va a atender a 50 usuarios o a 20,000. Si tú esperas llegar a 20,000 pronto, eh, normalmente la aproximación que sigue las organizaciones cuando adquieren infraestructura on-premises, compremos suficiente para más adelante porque el proceso de provisioning, de compra, normalmente es lento y de preparación es lento. Entonces debemos estar adelante de los retos de capacidad. Eso es la mentalidad normalmente on-premise. En la nube tú puedes empezar con algo muy pequeño y con pequeñas operaciones puedes ampliar tu capacidad fácilmente. Y adicionalmente hay servicios que están diseñados para en realidad solo consumirse por evento. Entonces, por ejemplo, en vez de tener máquinas allí prendidas todo el tiempo para cuando llegue un cliente, pueden usar, pues se puede utilizar tecnología serverless que se dispara on demand para atender los eventos cuando lleguen. Entonces, es una aproximación muy diferente la inversión de nube a la inversión on-premise. Y pues, digamos, uno puede armar varios modelos de TCO, del costo total, de cómo se comparan esos dos escenarios para poderlo, pues, demostrar. Es fácil de demostrar la diferencia del beneficio. Aún así, por ejemplo, para escenarios incluso que requieran cumplimiento de PCI, cumplimiento de ISO 27000. Nosotros tenemos varios clientes con los que trabajamos que están sujetos a PCI y a ISO 27000, y realmente el impacto que tiene el cumplimiento de PCI en términos de costos realmente no representa tanto como a veces se cree. Obviamente depende de la carga de trabajo, depende de la aplicación, depende pues, de como toda la arquitectura, pero es un porcentaje que no es tan alto como uno podría pensar. Eh, Varía mucho en las arquitecturas de las soluciones. Generalmente es más fuerte, es más alto cuando hay una aproximación de uso de servicios tradicionales de TI, porque pues al final, por ejemplo, si lo haces on-premise, si lo haces en tu data center local o en un sitio local, tú tienes que garantizar la seguridad física de ese data center, de esa infraestructura. O sea, seguridad física es el acceso de personas, la seguridad, la continuidad del negocio, a protección de incendios, de inundaciones, protección eléctrica, fallas de luz. O sea, tienes que hacer unas inversiones grandísimas cuando lo haces on-premise, pero en la nube ahí ya todo eso está a cargo de AWS. Y AWS también, bueno, en la nube y está certificado PCI, y pues esa certificación de PCI nos permite estar tranquilos de que los aspectos de los cuales es responsable AWS en términos de PCI
ya están cumplidos y no tenemos que validarlos. Y nos debemos enfocar es en los aspectos que nuestra solución debe cumplir para ser compliant con PCI. No sé si respondo tu pregunta, Rodrigo. Buenísimo. Muchas gracias, Ricardo. Y sí, si uno quisiera comunicarse contigo, perfecto. Buenísimo. Tenía el slide de despedida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana en un siguiente espacio con Ricardo en otro súper espacio como este. Que tengan todos muy buen día. Muchísimas gracias a todos. Están muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, buen día.